Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Faltan 10 días nada más para el balotaje, un escenario histórico. Pero antes que nada, aprovechando que está con nosotros el jefe electo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, queremos arrancar preguntándole por la tormenta, porque ha sido algo extraordinario. ¿Cómo está la ciudad, Horacio? ¿Qué tal? Buenas noches. noches. Sí, fue tremenda la tormenta. Llovieron casi 60 milímetros en una hora, que es una barbaridad. La ciudad aguantó bastante bien. Tenemos un problema ahí en Libertador y Austria, en esa zona, porque estamos haciendo una obra del arroyo Ugarteche. Llegaba a la vereda, ponele, y se genera mucho embotellamiento de tránsito. Hubo algo también en la zona de Udaondo, en la altura de River, que justo estamos haciendo una obra de abrir la salida del Vega. Te diría que eso fue lo más complicado, sumado al caos de tránsito que generó que iba toda la gente a la cancha de River. Se suspendió el partido, volvieron todos, entonces hubo problema de tránsito grande. Pero aguantó bien. Las zonas más complicadas de la ciudad, que son Cabildo y Blanco Encalada, estuvo muy bien. La zona de Saavedra, ahí en el barrio Mitre, que es otro lugar sensible, estuvo bien también. Me decían hace un ratito que en la entrada de la 31 hacia el lado de las vías de tren había algún anegamiento ahí. Pero estamos hablando de anegamientos que llegan al cordón, digo, no hubo inundación, pero llovió fuerte. Aguantó bien la ciudad una vez más. Bueno, y hablando del partido, pasó para mañana a las 9 de la noche Argentina-Brasil justamente por la lluvia. Pero bueno, decíamos, 10 días del balotaje, el domingo una instancia clave con Scioli intentando remontar un poco la cuesta, vamos a hablar también de encuestas, con toda la cautela que hay que tener con las encuestas, lo aprendimos además en la primera ronda electoral, pero Scioli llega con la obligación, o por lo menos con la expectativa, de tratar de ganar aparte del electorado que hoy pareciera, según las encuestas, lo aventaja Mauricio Macri en intención de voto. Y lo que está tratando además es de superar el fuego amigo, podemos llamarlo de esa manera. Él intenta seducir al voto de Sergio Massa y hoy se conoció un video de Axel Kicillof en el cual, por haber comparado el salario de un preso que trabaja en la cárcel con lo que perciben los jubilados de la mínima, lo llamó forro con ese insulto. En un contexto de una charla entre vecinos, en agronomía. Finalmente Kicillof tuvo que pedir disculpas, dijo, pido disculpas públicamente a Sergio Massa por el exabrupto que tuve en una charla casual con los vecinos el domingo. Esto es una captura de la cuenta de Twitter del ministro de Economía, Axel Kicillof. También dijo que con Macri se viene el ajuste, si gana Macri se viene un ajuste y vamos a quedar todos cola para arriba. Y esto fue retuiteado por la cuenta oficial de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, en su cuenta oficial, metida de lleno en la campaña electoral. Está con nosotros esta noche un ex ministro de Economía, antecesor de Kicillof, Miguel Peirano. Buenas noches. Buenas noches, María, gracias por la invitación. Trabajando ahora para los equipos de Scioli. Exacto. ¿Esto fue amigo, el de Kicillof? Creo que correctamente ha pedido disculpas, también de manera muy positiva. Sergio Massa se las aceptó rápidamente, así que creo que finalmente se hizo lo correcto, que fue pedir disculpas. Bueno, vamos a hablar del panorama económico y lo que ven ustedes si ganara Macri o si ganara Scioli, las distintas alternativas. 20 segundos, presentamos el programa y nos sentamos a charlar con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno a partir del 10 de diciembre, ¿no? Del 10 de diciembre, sí. Gran responsabilidad y gran expectativa, porque la posibilidad de trabajar en equipo para la ciudad, con la provincia, con María Eugenia, y si Dios quiere y se confirman las tendencias que se ven con Mauricio presidente, te da una posibilidad para la ciudad espectacular. Pero no promete demasiado Macri en ese aspecto, porque él dice, a María Eugenia Vidal le dice, le vamos a restituir los 3 puntos de la coparticipación a Provincia de Buenos Aires, es decir, más fondos para provincia. A la ciudad le dice, vamos a cumplir con el viejo anhelo de los porteños y les vamos a dar la Policía Federal con los fondos respectivos. Sí, pero eso es neutro para ellos, porque la plata que antes gastaba con el traspaso, la plata que gastaban en la policía, la dejan de gastar, nos pasan la policía con la plata. Para el presupuesto eso es neutro. No en el caso de provincia, porque los demás distritos van a tener que ceder. Es una cosa diferente, pero en el caso de capital no le cambia nada, ni al presupuesto nacional ni al de la ciudad. Nosotros no queremos ni un peso más, ni uno menos, obviamente. O sea, lo que antes gastaban en la policía, que nos lo pasen con los policías, punto.
Mauricio lo planteó, lo volvió a ratificar el otro día en un evento que fuimos de la Policía Metropolitana, y yo estoy convencido que es un muy buen primer paso para empezar a mejorar hoy lo que es hoy el principal problema y preocupación de la gente. Ahora, hablemos la campaña. Quedan 10 días muy intensos con una discusión básicamente respecto de la economía, ¿no? ¿Qué pasaría con la economía? Alfonso Pratgay, que dijo iría al dólar a 14 pesos, y el gobierno, o los economistas del gobierno y del propio Scioli planteando eso es un golpe terrible al bolsillo de la gente, que va a perder el 50% del valor, pues va a haber una inflación muy grande con una devaluación tan de golpe. No, el golpe terrible al bolsillo es el que ya hay con la inflación. Ya van 3 años o más que tenemos 30% de inflación. Eso es un golpe que le está dando el gobierno, al que representa a Scioli, a la gente. La gente todos los días está un poquito más pobre, porque el salario te lo va comiendo la inflación. Bueno, pero hay paritarias, y lo que uno puede plantear es cuando hay una devaluación, lo que va a impactar es más sobre la inflación, es lo que pasó en enero del año pasado. Primero, ¿no? Nosotros no proponemos de ninguna manera que haya una devaluación. Creemos que el tema no es el tipo de cambio, sino es la inflación, lo que le come el bolsillo a la gente. Hay una paritaria y después se empieza a comer el bolsillo de inflación. Paritaria, le empieza a comer el bolsillo de inflación. Todos los meses, 30% de inflación es una barbaridad, no hay ningún país en el mundo. Bueno, este año poco menos. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto le da va la a terminar ciudad? ahí, todavía no terminó, pero va a terminar en 20 y pico. La más alta del mundo. Digo, es una barbaridad. Lo que hay que hacer es bajar la inflación de una vez por todas. La tienen hace 3 años así. Pero no es meterle más nafta al fuego. Si uno dice hay una devaluación de golpe, de salir de un dólar de 9 y pico, alrededor de 10 a 14. El dólar primero no sabemos cuánto es. Tenés un dólar de 9 y pico, otro de 16, que después bajó, otro black, blue, celeste, no sé cuántos colores. Parece un arcoíris el dólar. Pero el importador, cuando consigue el dólar oficial para importar, está importando. Sí, no lo consigue. Digo, hoy para importar algo tenés estas famosas de high que le traban, tenés fábricas que están paradas porque le falta un componente importado, gente suspendida de su trabajo. Es insostenible eso. Insostenible. Las economías regionales que no te levantan, como se llaman, no cosechan las manzanas porque le sale más caro la cosecha que venderla. No, el problema es cómo salir. El problema del vino en Mendoza, digo, a ver. Entonces coincidimos que tenemos que salir, que así no va más. Bueno, pareciera ser que las reservas del Banco Central no darían para una cosa de largo plazo o de mediano plazo siquiera con esto. No la reserva del Banco Central, la situación de la gente que tiene estas economías regionales destrozadas. El problema de la gente que, como te digo, cada día un poquito más pobre con la inflación. Tenemos que terminar con la inflación, que además afecta más a los que menos tienen. Ese es el problema. No la reserva del central, que ya, bueno, ya ni las hay. El problema es el bolsillo de la gente. Vos vas al supermercado, yo también voy cada tanto. Y es tremendo, cada vez. Claro, pero ¿cómo se arregla? El tema del dólar es un tema que tenés que resolver, pues necesitas divisa para importar. El tema del dólar es un tema que hay que resolver, que yo creo que recuperándolo... Porque ¿cuál es el problema? O sea, vos tenés un cepo hoy, ¿por qué tenés un cepo? Porque como la gente no confía, si no tuvieras el cepo, salían todos corriendo a comprar dólares. Por eso lo que tenés que hacer es recuperar la confianza. Al recuperar la confianza, digamos, el resultado es que la gente no va a ver corrida porque no va a salir a buscar los dólares. O sea, lo más importante en la Argentina es recuperar la confianza y bajar la inflación. Pero eso se hace de golpe, pues eso es un poco lo que dice Scioli. Scioli dice algo parecido, recuperando la confianza, mi prioridad es la inflación, mi objetivo es inflación de un dígito. Pero ¿y por qué no lo hicieron? Está bárbaro, yo coincido con Scioli, inflación de un dígito. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, él diría que no está gobernando, qué sé yo, pero lo que contestaría. Pero el gobierno, está bien. Digo... ¿Y ustedes creen que todo este discurso del gobierno planteando con Macri, con el PRO, llega la devaluación, llega el ajuste, ¿tiene un efecto sobre la población o sienten que no tiene efecto? Mirá, acabas de mencionar vos, quién está liderando las encuestas. Y la verdad que además yo no había visto, el aviso ese, la careta, era lo más violento y agresivo que vi en la política argentina en 30 años. Primero que está copiado de Brasil. Está copiado de un aviso contra Dilma en el caso de Brasil. La agresividad de ese aviso nunca lo vi, sinceramente. No, mirá que yo me gusta la política hace mucho, sigo las campañas, nunca vi una cosa tan agresiva. Que yo estoy convencido que no solo no tiene impacto en la gente, sino que tiene impacto negativo. O sea, intentaron instalar una campaña también de miedo, que María Eugenia Vidal no conocía la provincia, que no tenía experiencia, que era mujer, y mirá cómo le fue. La gente no se compra el miedo. La gente no se compra. Yo estoy convencido que cada día están peor por eso. Ahí están mostrando el video de la careta, pero... Muy agresivo, ¿no? Claro. Ahora, la gente no se compra el miedo. El miedo, no se compra el miedo. Bueno, lo ves en las encuestas, todas las que se publican. Mauricio está 10 puntos arriba, promedio, más o menos. La gente no compra el miedo. Entonces, la gente... Además,
En nuestro caso, más allá de lo que digamos, nos vieron actuar. Pero 8 años en el gobierno de la ciudad. Decían que íbamos a privatizar no sé qué, el obelisco, no privatizamos nada. Hablando de eso, hoy hay una tapa de Página 12 justamente que dice que ustedes la próxima gestión va a privatizar el Tiro Federal, el Dorrego, el Autódromo, Sí, el Design. Página 12 lo dice, que también decían al principio del gobierno que íbamos a privatizar, no sé, el obelisco. Pero que el Mauricio... Tiro Federal, los vecinos, hay un plan para tomar, esto que estamos hablando de los terrenos que están enfrente de River, sí, ¿no? por supuesto. El Tiro Federal, que hoy lo usan 80 tiradores, hay un plan muy, muy ambicioso de generar un polo de innovación, articulando con la UBA que está justo del otro lado de la Lugones. O sea, con Ciudad Universitaria. Exactamente, Sí. donde tenés 50.000 alumnos, quieren crecer, estamos pensando hacer centros de investigación, tenés varias universidades privadas del otro lado. Digo, hacer un polo de ¿Pero innovación. es un espacio público o es un desarrollo inmobiliario privado lo que quieren hacer en el primero es un espacio público que es de la ciudad. Sí. Lo que queremos hacer es un desarrollo para, en esta política que tenemos de promover la innovación y la creatividad en la ciudad, generar un gran polo universitario, científico, se promueve la innovación. Ya lo estamos hablando con la gente de la UBA. Digo, eso es lo que queremos hacer en un lugar que hoy no lo usa prácticamente nadie. ¿Y el lo usan para autódromo tirar, lo lo quieren- cual además es peligroso. ¿Y el autódromo lo quieren privatizar? No, el primer autódromo ya está concesionado, Sí. Lo que queremos hacer en el autódromo es en una de las franjas del autódromo promover que en la Argentina, yo no soy, pero en general somos todos muy tuercas, ¿no es cierto? Entonces generar un gran lugar, un gran espacio para el automóvil donde las principales marcas tengan sus lugares de exposición, generar un gran Warnes, si querés, como hay del otro lado. La verdad que para el sur de la ciudad lo que más necesitamos es llevar trabajo, y esto generaría un polo de trabajo y de desarrollo enorme ahí. ¿Y en qué va El a ser autódromo se va a distinta seguir la siendo el gestión autódromo. Larreta de lo que fue la gestión Macri? Bueno, la posibilidad de trabajar con el gobierno nacional te abre una posibilidad. Bueno, pero ahí tiene que ganar Macri las elecciones Sí, todavía. yo creo que va a ganar, ¿Sí? yo creo que va a ganar. El hecho que nos traspasen la policía para mejorar la seguridad es una diferencia enorme. El hecho de poder trabajar con María Eugenia Vidal. ¿Vos pensás que entran a la ciudad, entran y salen 3,5 millones de personas todos los días? Si podemos coordinar el sistema de transporte interurbano, es una mejora enorme. A ver, ¿qué va a pasar Estamos con los presentando- subsidios del transporte? Porque Gabriela Michetti hace poco dijo son insostenibles los subsidios. Justamente quienes más usan el transporte, o quienes usan incluso 3 transportes por día algunas veces para llegar a sus trabajos, es la gente que viene del conurbano a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, Pero ¿no? Mauricio fue muy claro en eso, él no le va a sacar ningún subsidio a la gente que lo necesita, para nada. Para nada. Lo que tenemos que hacer, mira, ya tenemos un... No, porque en la ciudad sí, digo, cuando vino el subte se cortaron los subsidios o subió la tarifa cuando vino el traspaso. No, pero la tarifa del subte, con respecto al costo, lo que se llama la tarifa Sí. técnica, está subsidiada en un 60% por la ciudad. Pero el aumento fue parejo para todos. O sea, lo que están pensando para tenés Nación... una tarifa social. No fue parejo para todos. Vos tenés una tarifa social con ciertos requisitos. Después de una intervención judicial. No, perdóname, no, para nada, no. Nosotros de Movida planteamos una tarifa social para todos los beneficiarios de los planes sociales de la ciudad, para quienes reciben la jubilación mínima, hay una cantidad de Pero ahí características. lo lógico es que Hay alguien una tarifa social. que pague un pasaje, el que tiene que tomar 3 transportes, entonces se le cobra, digamos, si eventualmente hubiera una quita de subsidios para el que toma uno solo o el que puede pagarlo, que alguien pague 3, se usa en todas las grandes ciudades del mundo, Sí, que si sí. en el lapso de una hora y media tomás más de un transporte, te cobran una sola vez. O sea, lo que vos llamás es, hay que generar una coordinación en el sistema tarifario, definitivamente, y es uno de los grandes objetivos. Ahora, para eso, el trabajar en conjunto entre la ciudad, la provincia y la nación facilita todo eso. Nosotros estamos planteando hacer, ya hay una línea de Metrobús que entra y sale de la ciudad a Vicente López, planteamos hacer 6. Metrobús entrando a 6 al conurbano. interurbanos. Ajá. Claro, eso imagínate que aliviaría mucho la gente que entra en auto particular, porque va a entrar más rápido en el Metrobús. Ahora, la gran incógnita sigue siendo un poco qué haría Macri en términos de plan económico, ¿no? Porque hoy Scioli decía algo que algo de razón yo le encuentro, que se están escondiendo a los distintos referentes económicos. Primero estaba Melconian, ¿Por qué Scioli lo no habla de guardaron. Scioli de una vez? ¿Eh? ¿Por qué Scioli no habla de Scioli? No, está bien, pero de Macri. No, pero hablemos de Macri habla de Macri, no de Scioli. No, pero hablemos de los referentes económicos. Sí. Porque estaba Melconian, lo corrieron. Fue muy Sturzenegger claro. lo corrieron. No, los referentes económicos en la campaña Sí. son Rogelio Frigerio y Alfonso Pratgay. Y aparecen en los medios todos los días. Los veo. No, bueno, Alfonso Pratgay la última semana no tanto. Bueno, no quería decir los aspectos del tiempo, pero ha aparecido en 1 millón de programas. Mauricio lo ha llevado un montón de veces que fue con el equipo, lo llevó. Pero el punto, la pregunta más profunda es
¿Cuál es el plan económico? Digamos, ¿qué haría eventualmente un gobierno de Cambiemos con Mauricio Macri como presidente con los temas pendientes de la economía? Primero lo que te dije, lo más importante y urgente es bajar la inflación que hoy está carcomiendo el bolsillo de la gente todos los días. Sí. Tenemos que volver a promover la inversión en la Argentina. La caída de la inversión es estrepitosa. En la Ciudad de Buenos Aires cayeron los permisos de construcción un 70%. Eso es laburo puro. La construcción da mucho trabajo. Decir que en la ciudad la compensamos con la más alta inversión pública de la historia. Pero es mucha gente que ha perdido puestos de trabajo. El campo, todo el sector agrario tiene una evaluación de que se están perdiendo 1 millón de puestos de trabajo. Como te decía, economías regionales destrozadas. YPF, Aerolíneas Argentinas, ¿todo eso lo mantienen estatal? Estatal, y en el caso de aerolíneas especialmente funcionando bien. Hoy todos los argentinos ponen una fortuna en aerolíneas por la ineficiencia de la empresa. O sea, con menos subsidiada, una empresa menos subsidiada. No, funcionando mejor, no menos subsidiada, funcionando mejor. Hoy a los argentinos les cuesta mucha plata aerolíneas. Está bien que sea una aerolínea estatal, que sea de bandera, por supuesto, que posiblemente para algún destino estratégico que no llega a nadie si no tengas algún nivel de subsidio, lo que no puedes perder la guita que pierde aerolíneas, porque la ponemos todos los argentinos. Parecía que antes solo el peronismo podía gobernar y ahora dicen si Cambiemos gobierna, ciudad, provincia y nación va a tener demasiado poder, ¿no? Un poco aparece al revés el planteo, ¿no? Va a tener los dos grandes, los distritos de mayor presupuesto del país, los tres, es lo que vota, en una misma fuerza política. Es lo que vota la gente y además en la capital nosotros ya demostramos que podemos gobernar. Digo, mirá que al principio tuvimos una oposición virulenta del gobierno nacional. Nunca en estos 8 años tuvimos mayoría en la legislatura en la ciudad. Al principio, sí, es más competitivo el sistema electoral también en la Ciudad de Buenos Aires. Y gobernamos. Y lo habremos hecho más o menos bastante bien porque la gente nos volvió a votar por tercera vez para seguir el mismo equipo, con lo cual... Bueno, confiados entonces. Confiados, laburando muchísimo y siguiendo con esta campaña que hacemos nosotros, que nosotros no hablamos de Scioli, hablamos de nuestras propuestas, casa por casa. Yo, por ejemplo, en la capital recorremos con el equipo, comercio por comercio, entramos, hablamos con la gente. Mauricio, ya me pierdo, estuvo en Córdoba, creo, por todo el país. En esto de hablar uno por uno, y esa es nuestra campaña, va a seguir siendo nuestra campaña hasta el final y estamos muy confiados. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora de encuestas, tema delicado, después de lo que pasó en la primera vuelta electoral. Está con nosotros Mariel Fornoni de Management and Fit, que ya tiene las primeras mediciones que se han publicado y que en efecto le dan una ventaja a Mauricio Macri, ¿no? Mariel, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos una ventaja, publicamos el fin de semana pasado y tenemos tiempo hasta este sábado, porque el último día, digamos, por la veda electoral, el último día que se puede hablar de encuestas es este sábado, que es un día antes del debate, ¿no? O sea que nos queda todo el tema del debate y de los indecisos sin poder proyectar. Y bueno, o sea que no van a poder medir el impacto del debate del domingo. Sí, lo vamos a medir, pero no lo podemos decir, digamos. La veda, digamos, rige igual que para la elección general, que son 8 días en temas de difusión de encuestas. Veamos, si te parece, Mariel, los números de la última encuesta publicada de Management and Fit. ¿Ustedes están viendo 8 puntos de diferencia sin proyectar indecisos? No, ahí están proyectados. Sí, falta proyectar voto en blanco y tenemos 6 puntos sin proyectar. La verdad que los indecisos, estamos en un tema donde los indecisos son indecisos. Uno no tiene indicios de para dónde van a ir. ¿Por qué? Porque gente que no votó por ninguno de los dos candidatos anteriormente tiene la misma imagen aproximadamente de los dos candidatos. Del gobierno opina más o menos, ni bien ni mal. No quiere ni cambio ni continuidad, quiere cambio con continuidad. Entonces, la verdad que es muy difícil saber hacia dónde. Y un poco, me parece, hay que hacer una reflexión, ¿no? y una explicación de qué es lo que está pasando. Nosotros siempre decimos, el insumo que nosotros tenemos es lo que la gente dice que va a hacer. Un poco están más prevenidos también la primera vuelta, ¿no? Totalmente. A ver, un resultado lejos de lo que auguraron todas las encuestas. Sí, a todos nos sorprendió, sobre todo el crecimiento de Macri. Nosotros, la verdad, habíamos publicado en Clarín que teníamos una diferencia, digamos, en la cual iba a haber balotaje. Eso estaba publicado, incluso habíamos publicado también que María Eugenia Vidal iba ganando la provincia. Lo que pasa que también ahí generaba la duda, eso requería 5 veces más de corte de lo que había habido en las PASO, y uno sabía si eso iba a pasar o no. Pero la verdad que nosotros el último día llegamos a tener a Macri en 31 y terminó en 34. El desfasaje
fue un desfasaje, tampoco me parece que fue exageradamente amplio. Lo que pasa es que ¿no? parecía que emergía un Scioli ganador y aunque quedó primero, lo que surge es que, aunque quedó segundo en la cantidad de votos que obtuvo, es como que Macri salió ganador de la primera vuelta y que ese es el impulso que explica un poco este clima donde pareciera que ahora es él el que está adelante. Eso, a ver, las mismas encuestas que lo daban 6 puntos arriba a Scioli, cuando uno le preguntaba a la gente quién creía que iba a ganar, el 60% decía Scioli y el 20% Macri. Claro. Es decir, había una expectativa, independientemente de que no lo votaran, creían que Scioli iba a ganar. Y especialmente nadie creía que realmente se pudiera dar un escenario de Vidal ganando en provincia de Buenos Aires, exacto, ¿no? Entonces me parece que ese día fue un efecto de desilusión muy fuerte y por otro lado una expectativa muy fuerte también en Cambiemos, y eso generó un cambio de expectativas que fue muy claro. ¿Por qué? Porque cuando uno veía lo que nosotros siempre decíamos, no vamos a hablar de números de segunda vuelta, porque la verdad que el balotaje es barajar y dar de nuevo. Empieza de vuelta. Y la verdad es que es así, porque cuando uno mira qué iban a hacer los votantes de Massa, de Stolbizer, de Del Caño, un día antes de la elección general, y lo que decían una semana después, es totalmente distinto, ¿no? Claro. Entonces, y eso tiene que ver con la expectativa. Y Mariel, en este escenario, ¿no? El domingo quizás se juega todavía más Scioli que Macri, ¿no? Una oportunidad de ver si logra revertir esa cuesta que pareciera tener todavía. No hay ninguna experiencia anterior de la que podamos tomar como punto de referencia para ver qué efecto puede tener un debate sobre un resultado electoral, ¿no? No, uno ha visto otros debates y en general lo que se dice de los debates es que, o lo que uno ve, que en general lo que se trata es de no perder votos, no de ganar, que no suma. Pero bueno, hoy tenemos un 10%, y nosotros tenemos entre 10 y 11% de indecisos, que son muy indecisos, como te decía, que no hay indicios para proyectar más que la expectativa, y a veces la expectativa nos juega en contra, porque bueno, ya pasó en la elección general. Entonces, eso puede definir algún segmento de estos indecisos. También el debate. Y también hay otra cosa que hay que explicar. En esta oportunidad, la elección general, a diferencia de las PASO, votaron 2.600.000 personas más. ¿Por qué? Porque bajó el voto en blanco a la mitad y porque la participación creció de 76 a 81%. El voto no es homogéneo. Entonces, uno también especula con que va a haber un nivel de asistencia similar al anterior y homogéneo en todas las regiones. Entonces, el voto de los grandes centros urbanos es más favorable a Macri, a Cambiemos. Y el voto del interior es más favorable a Scioli. Entonces, si hay disparidad en el nivel de asistencia, eso también hace variar un poco el tema de los números, ¿no? Y Mariel, la idea de que con Macri viene un ajuste, viene una devaluación, que Macri es los 90, ¿prenden en el electorado como una estrategia de decir, no, este cambio me da miedo? No como para llamarlo estrategia de miedo, sino para decir, bueno, este cambio, me pone en un escenario que me preocupa. Sí, yo no sé si ese es el argumento, ¿no? El tema de los 90. No sé si el 90 es tanto. Tal vez esto que vos comentabas recién de abarcar mucho, ¿no? Este tema de tener la nación, la provincia y la ciudad, lo que uno habla con la gente. Ojo que se van a quedar con demasiado. Claro, pero la verdad que después el resto, la gente siente un poco que se lo subestima, ¿no? Macri lo que pudo fue estos 2 últimos años revertir un poco ese prejuicio que la gente tenía en términos de lo que hacía con lo público, de este perfil privatizador, mucho teniendo en cuenta lo que hizo en la ciudad, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos trabajo cualitativo en la ciudad, algo que salía como un punto fuerte era que, en definitiva, el gobierno de la ciudad había trabajado mucho en lo público, ¿no? En el espacio público, en el transporte público, en la escuela pública, es decir, que había tenido una agenda muy próxima a las necesidades de la gente, y eso Mariel, cambió un poco ese concepto. Y por último, Cristina Kirchner, cuando aparece, ¿lo ayuda a Scioli o lo perjudica? No lo ayuda. No lo ayuda en poder captar ese voto independiente. Es decir, subieron el piso, pero bajaron el techo. Y yo creo que, de alguna manera, Scioli era el candidato. Estaba claro que esta elección, lo que estaba en juego lo que estaba claro era que la gente quería un cambio. El tema era qué tipo de cambio. Y de alguna manera, en un principio, Scioli representaba un cambio de estilo. Es decir, garantizaba la continuidad de determinadas cuestiones que la gente valoraba positivamente, pero le aportaba un cambio de estilo. Conforme fue avanzando la campaña, la aparición de Zanini, la aparición de Aníbal Fernández, la aparición de la Presidente, el cambio de estilo se fue notando cada vez menos. Y eso lo complica con el indeciso.
lo complica con el voto independiente. Muchísimas gracias, María, por haber venido. Por favor. Quédense ahí, vamos a seguir hablando un poquito de economía. Está con nosotros el ex ministro de Economía, Miguel Peirano, actualmente con los equipos de Daniel Scioli. Ya volvemos. Bueno, el tema de la economía parece como un tema central en esta última etapa de la campaña electoral. Miguel Peirano fue ministro de Economía en el año 2007, como secretario de Industria integró el equipo de Roberto Labaña y hoy está trabajando con Daniel Scioli. Buenas noches, Miguel, gracias por venir. Buenas noches, gracias a vos, María. Me parece que antes de discutir los remedios que propone cada uno o que harían con la economía en caso de llegar al gobierno, me interesa un poco tu mirada acerca de ¿qué deja Kicillof o qué deja este último mandato de Cristina Fernández de Kirchner como herencia para el próximo gobierno? ¿Qué situación económica se encuentra el presidente que llegue el 10 de diciembre? Bueno, hay desafíos y realidades diversas. Como desafíos, generar un nivel de crecimiento más alto y permanente. Un tema también importante que es ganar grados de libertad en el sector externo, fortalecer la posición de reservas, bajar el nivel inflacionario. Subir reservas, bajar inflación. Lograr crecimiento. El crecimiento de Kicillof dijo que el país crece, que hace años que el país crece. Claro, si uno mira los niveles de crecimiento de los últimos 4 años, evidentemente uno tiene que plantearse objetivos superiores. ¿Pero crece o no crece? Bueno, en los últimos meses hay registro de crecimiento y si uno toma el consolidado de los últimos 4 años es un nivel de crecimiento bajo, o podemos decir de estancamiento. Estancamiento, por eso, porque uno escucha a los economistas de la oposición decir la economía está estancada hace años y Kicillof dice que la economía crece. Ese es el problema, María, de no contar con estadísticas precisas o ciertas y reconocidas por todos los actores. Ahora, ese básicamente, es el problema de, bueno, esto Bataki ya lo dijo, ¿no? La futura ministra de Economía de Scioli, si llegara a ganar la presidencia, dijo, ¿por qué cuesta tanto decirlo? Algo tan evidente, ¿no? Pareciera que toca Scioli fue muy prudente hasta que por fin, ya muy encima de la elección, termina diciendo nos faltan estadísticas confiables. Sí, bueno, yo, María, en el 2007, cuando tomé la decisión de no continuar como ministro, planteé esta misma pregunta. A veces... ¿El tema de las estadísticas? Sí, de las estadísticas, sobre no reconocer ciertos problemas que uno reconociéndolos puede enfocarlos o abordarlos, evidentemente, con una visión integral y de una manera más eficaz. También, María, para completarte el panorama y para darle integralidad y a lo que a mi entender es una visión coordinada, un bajo nivel de endeudamiento externo, que es importante. O sea, entregan un país sin grandes deudas. Externas, básicamente. Externas. Y creo que ese es un factor también positivo, porque cuando uno mira la ecuación de la Argentina a futuro, en términos de compromisos externos, es importante, un sistema financiero sólido, de una situación en determinados sectores todavía positiva, otros con dificultades objetivas de rentabilidad, es decir, una diversidad, un nivel de desempleo que evidentemente uno siempre tiene el objetivo de reducirlo, pero que también es razonable en términos de pensar la política económica futura. Es decir, creo que hay nuevos desafíos, un contexto internacional distinto, problemas que hay que encarar, y también factores o decisiones que se han tomado en estos años, como no haber incurrido en el riesgo de la RUFO o el bajo nivel de endeudamiento, otras decisiones en materia de negociaciones internacionales que han sido positivas y también permiten encarar los desafíos futuros de manera positiva. Ajá. Ahora las retenciones también, ¿no? Toda esa discusión que hubo con el campo, con el 35%, con una soja que hoy vale prácticamente la mitad de lo que llegó a valer en su momento. ¿Por qué no se pueden dar dentro del propio oficialismo estas discusiones antes? Digo, aparece Scioli ahora diciendo vamos a subir el piso del mínimo no imponible, vamos a discutir el 82% móvil. Muchas de estas discusiones que parecían totalmente clausuradas, incluso de decir, bueno, valoramos algunas cosas, pero evidentemente este modelo está mostrando situaciones que hay que modificar. Sí, yo creo que hay dos planos distintos. Está el plano de los objetivos y de las definiciones conceptuales centrales, como defender el mercado interno, como generar un sesgo exportador en actividades con valor agregado, resguardar el empleo, el desarrollo regional, y después están los instrumentos. Y creo que hay instrumentos que evidentemente se pueden modificar en función de contextos, de realidades diferentes, realidades que en algunos casos han generado pérdida de rentabilidad por la propia dinámica de costos locales, en otro por contexto internacional, y básicamente creo que el objetivo de Scioli y del planteo hacia futuro es generar crecimiento y pensar la economía desde el crecimiento. Creo que los problemas se solucionan desde el crecimiento. Desde el crecimiento, saliendo de este estancamiento. Claro. Pero Scioli dice y tampoco desde el ajuste o de la lógica del endeudamiento. Creo que eso es una discusión. Macri. Creo que algunas propuestas que se plantean evidentemente reflejan los riesgos de esas consecuencias, es decir, una devaluación muy brusca
evidentemente tiene esos riesgos. ¿Por qué? Porque hoy la formación de precios tiene un componente del tipo de cambio oficial importante. No digo que la única, pero evidentemente hay un componente importante. Paraguay dijo que la economía ya funciona con $1 a 14, que no... Yo creo que en materia de comercio y de importaciones el tipo de cambio oficial tiene todavía un rol importante. No digo o sea, que sea esto querría decir que una devaluación a $1 a 14 generaría inflación. Esto es, tendría impacto en precios y evidentemente también está vinculado con el contexto de otras decisiones. Si hubiera una apertura muy extrema, muy brusca, sería otro escenario, pero evidentemente también eso generaría desempleo o cierre de empresas, y creo que lo ha planteado el propio candidato que no es la idea. Así que en ese sentido, la visión gradualista respecto a fortalecer las reservas, a resolver determinadas dificultades, y a partir de ahí también tener una visión gradualista de la política cambiaria, está vinculada a no fortalecer la posición externa, sino a resolverla de una manera que se cuide el salario, se cuide el empleo. Claro, una forma no traumática, pero lo que pasa es que la versión gradualista, un poco la pregunta sería si existe como posibilidad, porque Scioli dice el dólar va a estar a 10 pesos. Ahora, evidentemente, si uno ve todo este año, ha ido perdiendo paulatina y sostenidamente reservas el Banco Central, y daría la sensación de que cuánto más aguantan. Entonces, si es a 10 pesos en enero, es lo mismo que es hoy. Bueno, por entonces, supuesto, María, ¿hay margen o no hay margen para que eso ocurra? Que obviamente es lo deseable, una cosa gradual. Existe margen, y el gradualismo es un camino para consolidar avances o para resolver problemas. En términos concretos, la reunión que tuvo Daniel Scioli como candidato a presidente con la presidenta de Brasil, se analizó un tema concreto que fue un crédito comercial en torno a $10.000 millones en monedas locales, que descomprimiera y en definitiva fortaleciera las reservas del país. Por supuesto que también hay que tomar medidas que le den rentabilidad a los sectores exportadores, y por eso el planteo de las retenciones o de determinadas decisiones en materia de reintegros o de beneficios fiscales para generar dólares por el sector productivo. También pero está también hay un tema del déficit fiscal. Si ustedes dicen vamos a subir el 82% móvil, que obviamente es algo deseable, en ese sentido Macri fue como más cauto, dijo, bueno, objetivo a largo plazo. Son 600 pesos más para los que cobran la mínima de lo que se cobra actualmente. O que dejen de pagar ganancias hasta los que ganan hasta 30.000 pesos mensuales. Todo eso es menos ingresos para el Estado. Hago dos referencias. Más gasto, o más inversión. Hago dos referencias, María. Primero, algunas de las medidas, como la suba del mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, no es un costo fiscal, sino es un ingreso que no hay que proyectar a futuro. Es decir, implica no aumentar la base imponible a futuro del impuesto, es decir, no proyectar el año que viene un ingreso... Pero si hoy pagan los que ganan 15.000. Bueno, pero evidentemente gran parte de ese componente que va a tener la medida está vinculado a lo que te digo, que las próximas paritarias acumulen parte de esa actualización. ¿Sí? Entonces el costo fiscal de la medida es mucho más relativo en términos concretos. Si una paritaria, digamos, bueno, sí. Por eso, en el caso de las retenciones sucede lo mismo. Si caen las exportaciones o cae la producción, evidentemente también la recaudación puede caer no por la disminución de las retenciones, sino también por la caída de las exportaciones. Pero además, y más de fondo, el primer problema que hay que resolver es fortalecer la posición externa y generar crecimiento. Luego, desde el crecimiento, desde recuperar rentabilidad de los sectores, se va a ir generando la mejora del sendero fiscal, consecuencia del propio crecimiento. Ahora, no creemos que haya que enfocar desde el ajuste fiscal la recuperación de los fundamentos para crecer, sino desde la rentabilidad de los sectores, desde la fortaleza del sector externo, de las reservas, y a partir de ahí se recupera crecimiento, y en el marco del crecimiento aparecen los márgenes para mejorar la ecuación fiscal también de manera gradual, porque el gradualismo en la situación fiscal y en la inflación está vinculado a qué estrategia y qué consecuencias. Ahora, una de las vías por las cuales se va el dólar es el tema del turismo. Cristina Kirchner hizo una catarata de tweets en estos días planteando que miles de argentinos gastan dinero, como lamentándolo y celebrándolo al mismo tiempo, ¿no? Y Javier González Fraga, por ejemplo, vinculado al equipo Cambiemos, dice que es una suerte de subsidio a la clase media para viajes al exterior, que es ridículo que un país que no tiene divisas se las esté gastando de esa manera. ¿También creen ustedes que es un subsidio absurdo a cierta clase? Como reflexión de corto, hoy se tomaron decisiones vinculadas a la forma que se van a liquidar los gastos en turismo en el exterior. Es decir, sin posibilidad de pago anticipado, sino pago en el momento de la efectivización. Como señal de mediano plazo, María, acá lo central no es pensar cómo administramos la escasez, sino cambiar la solidez de la posición de reservas. Por eso los acuerdos con Brasil, por eso las medidas para favorecer el sector exportador, por eso la consistencia de las decisiones que va a ir generando la reacción de los propios actores, por eso estará el capítulo con toda la complejidad que tiene de volver de manera más fluida al mercado voluntario de deuda. Es decir, es una agenda amplia,
y la integralidad de las decisiones y de la consistencia es la que va desdolarizando la economía y generando ingreso de dólares. Ahora, para alguien que se fue del gobierno en el de 2007, ¿no? Muchos dicen la década ganada y uno escucha a otros y decir, no, en realidad hubo unos primeros 7 años muy buenos de la economía, si tomamos 12 años de kirchnerismo, y todo el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner lleno de problemas económicos irresueltos. ¿Es más o menos un panorama con el que acordarías? María, esas son visiones muy puntuales, muy personales. En mi caso particular, yo en el 2007 observé el problema inflacionario, el problema del INDEC, roles del Estado que no eran eficaces, la propia figura de Moreno con el aval político que tenía, otros temas. También te puedo señalar que aún tomando esa decisión, creo que se tomaron criterios en materia de negociaciones comerciales internacionales adecuadas, que la propia crisis financiera mundial que existió en el 2008-2009, tanto desde la política cambiaria como de la política de incentivo al mercado interno fueron favorables. Creo o sea que aún en ese panorama ves cosas para rescatar de esos Creo años. que la propia decisión de no haber incurrido en el riesgo de la cláusula Rufo fue una decisión absolutamente estratégica, porque si bien había argumentos legales válidos de quienes no compartían esta visión que te transmito... No negociar con los buitres. Luego, y no negociar en un momento donde la presión y la necesidad existía, porque te vuelvo a decir, puede ser que legalmente tuvieran argumentos válidos quienes planteaban lo contrario, pero luego eso lo dirimen tribunales internacionales, jueces, y hoy Argentina tendría el riesgo de contingencias y pasivos enormes que estarían condicionando las propuestas de cualquier espacio. Creo que esa ha sido una decisión absolutamente estratégica y que hay que destacar. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos, María. Buenas noches. A Peirano, ustedes no, quédense ahí que ya venimos. Vamos a hablar un poco con los intelectuales de Macri. Pareciera que Macri ya tiene su propia carta abierta, por llamarlo de alguna manera jocosamente. Hoy han firmado un manifiesto. Está con nosotros Iglesias, uno de los integrantes de la carta abierta de Macri. Ya venimos. Bueno, Fernando Iglesias es exdiputado de la Coalición Cívica, es escritor, periodista, polemista también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Primero déjame aclarar lo de carta abierta, porque creo que si la mayoría firmamos una adhesión a la candidatura de Macri y Michetti por Cambiemos, es justamente porque queremos un gobierno que no tenga más carta abierta, que no tenga más intelectuales orgánicos con altísimos salarios ni coordinaciones del pensamiento nacional. Si por algo apoyamos, creo, y en esto hablo un poco en nombre de todos, pero quiero representarlos, ¿no? Es un manifiesto que salió la semana pasada uno, otro hoy. El de la semana pasada estaba firmado por Severelli, Santiago Kovatlov, Marcos Aguinis, Luis Brandón y el propio Fernando Iglesias. Si algo no queremos es un pensamiento único, queremos pluralidad de ideas y expresamos independientemente de lo que pensamos y a quienes vamos a votar, porque nos parece que es un momento decisivo para la Argentina. Bueno, pero es un espacio, digamos, de intelectuales... No, la verdad que en realidad son dos solicitaciones. Yo te puedo hablar de la primera, que fue básicamente la que organizé yo y el texto original lo escribí yo. La verdad es que arrancamos con los amigos de mis emails. Agarré la lista de email, me fui fijando, les propuse, algunos retuitearon, y así, es decir, no es que tenemos sueldos, que nos reunimos, que tenemos... nada. Me parece que es muy diferente a carta abierta, pero ya está. Bueno, es Fernando, autor de un bestseller de estos, que tiene que ver, y por eso lo planteo un poco con el texto de esta carta respecto a cuál es tu evaluación de lo que ha pasado en estos años con el peronismo en la Argentina. ¿Es el peronismo estúpido? ¿Cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina? Es un gran bestseller y... No quiero simplificarlo, pero ¿vos crees que se jodió mucho por el peronismo? No, sí. Yo creo que obviamente la gran tragedia de la Argentina, la número uno, ha sido el partido militar. El principal actor político destructivo de la Argentina es el partido militar. Pero justamente una de las tesis fuertes del libro, como muestra la tapa, es que el partido populista, que siempre se ha propuesto ante la opinión pública como el antagonista del partido militar, en realidad ha sido una especie, yo lo llamo enemigo complementario. Es decir, han sido enemigos, han tenido momentos de gran violencia sobre todo que ha sufrido no los dirigentes, pero sí la base peronista, pero en el fondo un acuerdo general de valores sobre el autoritarismo, el nacionalismo, una visión única de la política como actividad militar, con control del territorio, ¿no? Toda esta idea del adversario político como enemigo ha sido un elemento común, por supuesto, por suerte los argentinos nos hemos sacado de encima en 1983 votando
al partido militar. Yo espero que en el 2015 nos saquemos de encima al partido populista. Pero no en el sentido los militares que tengan no son un partido, porque no eso da la idea de que compiten por reglas democráticas. No en el sentido, sacarlos de encima no en el sentido de que tengan que desaparecer, sino que se transformen en lo que el peronismo prometió desde 1980, ser un partido normal entre otros partidos y no el centro alrededor del cual gira toda la política argentina. Pero esa hegemonía del peronismo que uno puede ver del 83 hasta acá, ¿no? Básicamente, o del 45, depende cómo lo mires, pero tomemos este último periodo. ¿Tiene que ver con el peronismo o con falencias de la oposición, que tampoco pudo construir... Mira, yo creo que hay pocos libros. Este es un libro donde claramente yo identifico una responsabilidad central en lo que ha pasado en este último cuarto de siglo de hegemonía indudable del peronismo. Es decir, el peronismo, desde que apareció en 1946, ha gobernado más, él solo que todos los demás juntos. Ha tenido 3 décadas en el gobierno, completas que no ha tenido ningún otro sector político, con Perón, con Menem y con Kirchner. Y ha gobernado 24 de los últimos 26 años. Por lo tanto, de la decadencia argentina es el principal responsable en este momento. Dicho esto, yo no creo que... hay pocos libros más críticos de la oposición y de la propia sociedad argentina que estos. Que mi libro. Yo soy extremadamente crítico y sobre todo la debilidad que yo creo que ha tenido la oposición y la sociedad es no pararse de frente a una especie de psicópata chantajista. Lo estamos viendo ahora. Yo en el libro cuento que la presidenta en el año 2012, cuando aparecen los saqueos en Bariloche, da una conferencia de prensa que yo los invito a todos a verla en televisión, se puede googlear, donde ella habla de un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronista que se aplicó primero contra Alfonsín y después con De la Rúa. Y ahora escuchamos de nuevo a la presidenta que durante 12 años nos acusó a sus críticos de golpistas y destituyentes, saliendo de nuevo con lo del helicóptero. Me parece que eso no es democrático, eso es instalar una idea falsa de que solo el peronismo puede gobernar y sobre todo es no ser conscientes de esta cosa. Cuando uno dice que un solo partido puede gobernar, lo que está diciendo es que se acabó la democracia. Pero vos decís que dicen que un solo partido puede gobernar o es lo que ha ocurrido en los hechos. No, no ha ocurrido en los hechos. En realidad yo creo que es una tesis falsa. Los problemas de gobernabilidad de la Argentina son problemas sobre todo económicos. Las desestabilizaciones y los problemas no ocurrieron en cualquier momento del ciclo ni de Alfonsín ni de la Alianza. Ocurrieron en momentos de graves crisis económicas. Y además me parece que es un punto que es decisivo, porque yo estaba escuchando un poquito lo que decía Peirano. No es feo... pero hay una cosa que a mí yo creo que a todos nos subleva del peronismo, que es esta capacidad de decir una cosa y la cosa absolutamente contradictoria inmediatamente. Acusar a los demás de golpistas y destituyentes y después tener un mensaje golpista y destituyente. Ahora están diciendo lo que va a pasar económicamente. Digo, ¿por qué va a pasar algo económicamente? Los mismos que dicen esto son los que dicen que está todo bien en el país. Yo lo escuchaba a Peirano diciendo, las medidas que se han tomado hoy con respecto al pago en dólares con las tarjetas se puede hacer, pero solamente al valor en el momento que lo haces. ¿Y eso por qué? Si no porque porque calculan que va a haber devaluación. Ellos calculan que va a haber devaluación. Hablan de la devaluación, hablan del problema cambiario con una irresponsabilidad. Hay 2 graves problemas cambiarios, María, que son el atraso cambiario y las mega devaluaciones. El último gran atraso cambiario de la Argentina fue peronista. El peronismo, menemista, en donde estaba Scioli. Y la gran devaluación de la Argentina fue también peronista. Fue Duhalde, donde estaba Scioli, también se pasó del 1-1 al 4-1 en 3 días. Bueno, esa fue una granada que le estalló las manos a De la Rúa. Pero es raro que el peronismo, que hace los grandes atrasos cambiarios y las grandes devaluaciones, acuse a la oposición de las cosas que han hecho ellos históricamente. Y este gobierno ha sido otro gran devaluador. Tomaron el gobierno 3-1, el dólar 1 contra 3 y ahora ya estamos en 1 contra 15. ¿Quién más ha devaluado que el gobierno? Sea volver a la política de los 90, el próximo gran devaluador, ya saliendo y que esta construcción, digamos, de que una fuerza política pueda gobernar, esta vez no vendría al lado del radicalismo, rompiendo el bipartidismo, sino que aparece con una fuerza como el PRO? Me parece que hay una condición única de gobernabilidad porque Cambiemos va a gobernar. Si se gana, y todavía no se ganó, hay que fiscalizar, hay que votar.
va a gobernar la capital federal, la provincia de Buenos Aires y la nación. Es una condición de estabilidad que hace mucho que no se disfruta en la Argentina, que no se tiene en la Argentina por parte de la oposición. Y me parece también que cuando hablan de los años 90, es raro que acusen de ser los 90 a Macri y a Michetti, que no fueron funcionarios en los 90. ¿Cuáles fueron los 4 grandes aparatos políticos de los años 90? El PJ Nacional, Scioli. El PJ de la provincia de Santa Cruz, Zanini. El PJ de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. La Alianza, Sabatella. Las 4 grandes candidaturas de estos muchachos son los 4 grandes aparatos políticos que gobernaron la Argentina en los años 90 y le tiran el fardo de los años 90 a la oposición. La verdad es que son psicópatas, es una cosa muy psicopática. Pero vos al peronismo no le reconocés ningún mérito, ningún... Yo creo que el peronismo, los pocos méritos que ha tenido han sido méritos de época. El reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores. Sí, pero también hay cosas que yo investigo ahí que desmienten estos lugares comunes. Todo el mundo, la crítica del peronismo ha llegado hasta el punto de decir, bueno, son autoritarios, son corruptos, qué sé yo, pero los derechos de los trabajadores. Yo en el libro demuestro una cosa y hasta ahora nadie me ha desmentido. Hasta donde yo he podido investigar, no hay una sola ley de las leyes centrales sobre la regulación social, jubilaciones, ley de 8 horas de trabajo, sábado, no hay una sola sancionada durante un gobierno democrático peronista, ni una. Y cuando vos haces... aguinaldo, el peón... son del 40, la del aguinaldo y el peón son del 45. Entonces, si vamos a aceptar la dictadura del 45... Porque fue una dictadura. Bueno, pero entonces aceptemos vos tomás desde que... Bueno, pero entonces aceptemos que Perón formó parte de una dictadura, fue el vicepresidente y el secretario de Trabajo de una dictadura, que los pocos logros y avances que se hizo los tuvo en el 45 y que fue candidato de una dictadura militar. Entonces, si aceptamos eso, discutamos, porque los pocos cambios, que son muy poquitos, como los que mencionás vos, el aguinaldo es una distribución diferente del salario, pero no es un aumento de salario, es una distribución diferente. Los pocos cambios favorables son del 45. Entonces, es muy raro que el peronismo, que siempre se pone en el lado de los que han sufrido los grandes golpes, no tome la responsabilidad de que su gran líder ha sido el que dio el golpe del año 30 junto con Uriburu, es la foto del día del golpe del año 30, con Uriburu, y además el único gran líder político argentino que fue vicepresidente de una dictadura militar. Bien. Dicho esto, déjame decir una cosita chiquita, ya, nos quedamos cortita. sin tiempo, dale. No, que yo creo que al peronismo no le puede pasar nada mejor que perder en estas elecciones. Me parece que una gran parte de la degeneración política y la de la corrupción del peronismo es justamente porque se ha llenado de arribistas que van donde está el dinero y el poder. Si van a la oposición, yo espero que hagan un buen trabajo. No confío en eso, pero espero y les deseo que cumplan con todo lo que prometieron en 1983. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, María. Quédense ahí, queda todavía un poquito de programa. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Que los cumpla feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda.
Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, no se pierdan el domingo la transmisión del debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri desde las 21 horas aquí por Canal 26, una instancia clave en una elección muy pareja, por primera vez una segunda vuelta electoral y una definición apasionante. Este domingo entonces, siéntense, vale la pena para tener un voto informado de cara al 22 de noviembre. Nos reencontramos el jueves que viene.